hermanos, el Señor les bendiga. Les saludamos en otra preciosa mañana desde mi casa, su casa. Y hoy tenemos otro estudio más de la palabra del Señor titulado Los filisteos capturan el arca. Vamos a estar estudiando en el capítulo 4 de Primera de Samuel, verso 1 al 22. Y vamos a leer nuestros versos de partida como tenemos nuestra buena costumbre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, digno y merecedor de honra y de gloria, de adoración, de alabanza, de honor y de tributo. Venimos delante de ti, amado Dios, con un corazón agradecido, Señor mío y Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, por tu bondad, tu amor y tu misericordia, maravilloso Dios. Gracias porque nos has alcanzado, gracias porque nos has bendecido, Señor. Hemos podido ver tu mano poderosa caminando con nosotros en esta semana, Señor, y la veremos aún. Espíritu Santo, te pedimos que tomes control de esta enseñanza desde principio a fin, que tomes control de nuestra mente y de nuestras palabras, Señor del cielo, y que prepares, Señor del cielo, no solamente los oídos, sino el corazón de los oyentes para recibir tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. En el capítulo 3, el Señor se reveló a Samuel por primera vez. Samuel no había tenido una experiencia personal con el Señor, tampoco él había escuchado la voz del Señor, y el Señor se reveló a él por primera vez y le trajo un mensaje que iba dirigido a Elí. Esto lo miramos la semana pasada, ¿verdad? Para Samuel, esto era el principio de una relación personal con el Señor, fina y estrecha, en la cual el Señor le iba a dar revelación y profecía para llevársela al pueblo de Israel. Ahora, dijimos que ese mensaje iba dirigido a Elí, en el cual Dios dictaba el juicio o la sentencia que Dios traería sobre la casa de Elí y sobre sus hijos por ese tremendo pecado que ellos habían cometido delante del Señor, ¿verdad? Y leímos en el capítulo 3 que la triste realidad que ya no había ofrenda que se pudiera ofrecer por el pecado de estos jóvenes sacerdotes y por el pecado de toda la casa de Elí, porque ya Dios había determinado matarlos. Ahora era una tremenda palabra para Elí y para sus hijos. Ahora, esta era también la primera prueba para Samuel. Si Dios le confió una palabra a Samuel para que se la diera a Elí. Esta era una prueba para ver si Samuel iba a dar la palabra como Dios se la había dado, o iba a amortiguar la palabra por el respeto y el cariño que le tenía a Elí. Pero también aprendimos que Elí le hizo las cosas más fácil.
vino a buscarlo en la mañana pidiéndole que le revelara lo que Dios le había dicho, con una tremenda maldición sobre la vida de Samuel si él no le revelaba lo que Dios le había dicho, y esto hizo más fácil para Samuel darle la mala y triste noticia que el Señor tenía para él. Ahora, leímos en el capítulo 3:19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La palabra de Dios en profecía comenzó a revelársele a Samuel y comenzó también a cumplirse al pie de la letra. Así como el Señor se la daba a Samuel, así también la palabra se cumplía. En este capítulo vamos a ver el triste juicio, ¿verdad? O vamos a mirar que la profecía que el Señor le dio a Samuel y al profeta que vino a amonestar a Elí primero, vamos a ver su palabra cumplirse. Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Así como lo habló, así se vendría a desarrollar o a pasar en la vida de ellos. Dice, y para esto Dios está usando a los filisteos en juicio. Vamos a mirar una vez más a los filisteos levantarse contra el pueblo de Israel. En el capítulo 15 del libro de los Jueces, miramos que Sansón derrotó a los filisteos. Pero después de esa derrota, los filisteos no descansaron hasta obtener el secreto de la fuerza de Sansón. Miramos cómo ellos contrataron a Dalila para que trabajara fuertemente en sacarle la información o el secreto de su fuerza a Sansón, y miramos que a causa de su ingenuidad y de su debilidad en la carne, Sansón fue llevado preso a la cárcel de los filisteos. Y ahí, ¿verdad?, tuvo suficiente tiempo para meditar y darse cuenta de su falla. Y el día llegó en el cual el Señor lo sacó de la cárcel, ¿verdad? Los filisteos lo mandaron llamar para divertirse con él, para hacer de él un juguete. Y ahí Sansón pidió su segunda oportunidad y el Señor se la otorgó. El Espíritu Santo vino sobre Sansón y dice la palabra del Señor que él mató más hombres en ese día, en esa ocasión, que todos los que había matado en su vida. Y dice la historia que se encontraban como 3,000 hombres y mujeres en el piso de arriba del templo de Dagón, y para ser conservativos otros 3,000 hombres y mujeres abajo. Podemos deducir que aquel día mató Sansón como a 6,000 hombres. Después de la muerte de esos 6,000 filisteos y la muerte de Sansón, los filisteos se quedaron quietos, pero ahora se han vuelto a reagrupar para poder venir contra los de Israel y ganar más territorio, y vienen a eso, hacerle la guerra al pueblo de Israel, y es ahí donde comienza nuestro capítulo. Y obviamente vamos a mirar que el verso 1 es parte del capítulo 3 todavía, dice así, y Samuel habló a todo Israel. Si leemos del 3:20 en adelante, podemos ver que parte del capítulo 1 cabe todavía en el capítulo 3, leemos. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Hasta ahí podemos mirar que el verso 1 del capítulo 4 es parte del capítulo 3. Ahora, la segunda parte ya es otro capítulo y otra historia. Leemos. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Efec. En
donde está Ebenezer, ¿verdad? Este lugar, vamos a mirar que en el capítulo 7, verso 12, es donde Samuel, ya como sumo sacerdote, viene y levanta una piedra y le llama a este lugar Ebenezer. Es muy posible que en este tiempo Samuel, ¿verdad?, cuando ocurrió, no escribió los acontecimientos de esta historia, sino hasta después está documentando lo que ocurrió aquel día en batalla. Yendo al 7:12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que quiere decir hasta aquí nos ayudó el Señor, o Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vamos a mirar que mientras Samuel estuvo reinando o gobernando, ¿verdad?, como juez en Israel, los filisteos estuvieron tranquilos. Pero una vez que Samuel falta, vamos a mirarlos que vienen en guerra contra Saúl y contra David también. Leemos el verso 2 y dice: los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? En sí, la derrota del pueblo de Israel los dejó desconcertados, ¿verdad? Los ancianos de la casa de Israel, o los principales, los encargados, estaban preguntándose a sí mismos el porqué de su derrota. Y la realidad es que en vez de que el liderazgo buscara el rostro del Señor y viniera a arrodillarse delante del Señor arrepintiéndose por sus malos caminos, optaron mejor en culpar al Señor. Recordemos que todavía estamos en el tiempo de los jueces, y en el tiempo de los jueces el pueblo de Israel se entregó a idolatría, a paganismo, a sacrificar a sus hijos. Estaban pasando muchos pecados en el pueblo de Israel, y en esta ocasión pues sufrieron la derrota contra los filisteos, y aquí están culpando al Señor, ¿verdad? Y preguntándose: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos hizo esto el Señor? Y es muy común, ¿verdad?, que cuando el hombre le viene alguna prueba o alguna calamidad, reaccione de esta manera. Y como muchas veces no hay quien se deje culpar, pues siempre Dios viene siendo el culpable de todos sus males, ¿verdad? Ahora, estos ancianos de la casa de Israel debieron de haberse hecho un examen de conciencia primeramente, preguntarse: ¿qué estamos haciendo nosotros mal para que el Señor nos entregue a oprobio de nuestros enemigos, o verdad, a perder la batalla? Perdieron en ese día 4,000 hombres en guerra. Tenían también la opción ellos de poder venir a Samuel. El Señor ya estaba usando a Samuel en profecía, y acababa de decir en el capítulo 3 que Dios no dejaría caer ninguna de las palabras a tierra de las que él hablara a través de Samuel. Estos ancianos pudieron venir a Samuel y preguntarle y consultarle: ¿qué debemos hacer acerca de esta batalla? ¿Nos enfrentamos contra los filisteos o no nos enfrentamos contra los filisteos? Esperamos que el Señor nos dirija, pero no vinieron a consultar al joven profeta que estaba ministrando a la par con Elí todavía. Ahora dice el verso, la parte 2 del verso 2: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Una vez más, en vez de buscar a Dios y arrepentirse
y volverse al Señor, volvieron a cometer un grave y descabellado error, ¿verdad? Van a tomar este artefacto religioso, el Arca del Pacto, como un amuleto de suerte. Me recuerdo que cuando tuvimos este estudio en la escuela dominical, el hermano Salvador, ¿verdad?, preguntó por qué también, ¿verdad?, el Señor había permitido que los israelitas perdieran la batalla, aun cuando sacaron el Arca del Pacto para llevarlo a la batalla. Y la respuesta es porque comenzaron a mirar al Arca de Dios como un artefacto o un amuleto de buena suerte. Y esa no era la intención que Dios tenía para el Arca del Pacto. Y sí es verdad que el Arca del Pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio del campamento, pero en ningún momento era la intención de Dios que tomaran este artefacto religioso y lo convirtieran en un amuleto de buena suerte o para traerles buena suerte. Ellos le están dando autoridad y poder al objeto en vez de darle la autoridad y el poder a Dios de gobernar sobre sus vidas, ¿verdad? La Biblia nos prohíbe la adoración de amuletos. ¿Qué podemos decir nosotros en nuestros días? Que están de moda los cristales. Para usted que también cayó en la trampa del enemigo, hoy en día venden los cristales de diferentes colores y con diferentes significados y que hacen diferentes cosas en tu vida. Cuidado con los cristales. ¿Qué decimos de los cordoncitos? Hasta las personas que creemos que han tenido una cierta educación traen los cordoncitos amarrados por todas partes como amuletos de suerte. Hoy también, ¿verdad? Cuando usted sale a algún bazar o algunos mercados que ponen en las calles, usted encuentra un sinnúmero de cazasueños. Esos amuletos también que según les atribuyen poderes para cazar tus malos sueños o tus pesadillas, pues también hoy en día la gente está poniendo su confianza en esas cosas o está atribuyéndoles algún poder o alguna autoridad para cuidarlos en vez de buscar el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios que Él puede darnos para caminar con Él y se cumple su palabra, ¿verdad? El Señor dice, clámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gente anda buscando cosas maravillosas, espectaculares, únicas, cuando el Señor nos dice en su palabra que si le buscamos de todo nuestro corazón, que si buscamos tener una relación personal con Él, Él se va a revelar a nosotros y no solo eso, nos va a mostrar cosas grandes, personales, ocultas que el mundo ignora. Gloria al Señor. Eso es mucho, mucho mejor que andar andando tras las corrientes de este mundo, ¿verdad? Que a fin de cuentas no nos está llevando a ningún lugar bueno, ni mucho menos a la presencia del Señor. Ahora, la Biblia prohíbe la adoración de objetos o atribuirles magia o poder a los objetos. Esta tampoco era la intención de Dios para el Arca del Pacto, de que la miraran con poderes, ¿verdad?, para poder guardarlos en medio de la batalla. Y esta ha sido la naturaleza del hombre desde al principio, ¿verdad? Buscar algo para postrarse y adorar, pero desde al principio también Dios mostró su desagrado cuando el hombre se sale de su voluntad, ¿verdad? No te harás imagen de ninguna semejanza y mucho menos te postrarás a ella, ni la adorarás y en este caso ni mucho menos le atribuirás poderes mágicos para guardarte. Y así nos ayuda el Señor, mis hermanos, porque hoy está dura la cosa allá en el mundo. Ahora, dice el verso 4, y envió el pueblo a Silo
y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Recordemos que estaban en el territorio donde estaba Ebenezer, ¿verdad? Esa área, que quiere decir hasta aquí nos ayudó el Señor, y mandaron a Silo a hombres a traer el arca del pacto para meterla entre la batalla. Gloria al Señor. Dice: y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios, ¿verdad? Leemos y vemos aquí la poca sabiduría de liderazgo. Estos son los ancianos de la casa de Israel. Mandan traer el arca y tampoco los sacerdotes tienen la sabiduría para poder decir: el arca del pacto no es ningún amuleto. En vez de sacar el arca, la solución hubiera sido convocar al pueblo de Israel a una asamblea y ayunar y orar y buscar el rostro del Señor, en vez de llevar el arca del pacto a la guerra contra los filisteos. Dice el verso 5: y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Todo el campamento de Israel, al ver que los sacerdotes venían con el arca del pacto, se emocionaron en gran manera. Mostraron su emoción en una algarabía y en una gritería que se oyó. Dice aquí la palabra del Señor literalmente que la tierra tembló, pero el sonido de sus gritos llegaron hasta el campamento de los filisteos. Dice así: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Escucharon el tumulto, escucharon los gritos de júbilo. Inmediatamente preguntaron: ¿qué pasa en el campamento de los hebreos? Y les llegó la noticia: los filisteos han traído el arca del pacto a la batalla. Y dicen los filisteos, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Dijeron los filisteos: esto es inusual. Jamás ninguna nación había traído sus dioses a la batalla. Esto es algo nunca visto. ¿Qué chance tenemos nosotros de ganar contra los israelitas que traen la presencia o traen a Dios peleando con ellos en medio de la batalla? Esto es algo nunca visto. Dice el verso 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Los filisteos tuvieron un efecto reverso al oír a los israelitas gritar. Esto los hizo a ellos encenderse y ponerse más bravos, en pocas palabras. Al oír la emoción del pueblo de Israel, se fortalecieron tanto que les fluyó la adrenalina y los hizo pelear con uñas y dientes. Ellos no estaban dispuestos a perder y ser los esclavos de los israelitas. Ahora, pelearon hasta con la cubeta, como decimos por ahí. Los gritos de los israelitas los inspiraron a luchar con todo lo que tenían. Lo dieron todo en la batalla por nuestra vida. Se volvieron ellos feroces, se esforzaron, o como hombres poseídos, digámoslo así, comenzaron
a matar a los israelitas. Pelearon pues, dice el verso 10, los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Toda la artillería del pueblo de Israel fue tomada o fue caída a mano de los filisteos. Y ya les había caído en el primer encuentro 4,000 hombres. Aquí tenemos 34,000 hombres desumados de la tribu de Israel. Y qué terrible que les disparó la pistola por atrás o al revés. Aquí se cumple ese dicho que dice, le salió el tiro por la culata. Esta expresión quiere decir que alguien realizó una acción esperando un determinado resultado, pero al final el resultado fue diferente. Busque la expresión en el diccionario y esto es lo que quiere decir. En pocas palabras, esto es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Iban buscando un resultado positivo, pero terminó en un resultado negativo. Salieron en derrota, salieron avergonzados delante de sus enemigos. Y el verso 11 dice una triste realidad. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Ya Dios les había profetizado a estos jovencitos que por su pecado ellos iban a morir los 2 en un solo día. Aquí se está cumpliendo la palabra del Señor. Esto no era sorpresa, ya Dios lo había hablado, que estos 2 jovencitos morirían en un mismo día por sus pecados. Pero Dios no les había profetizado que el arca del pacto iba a ser tomada en aquellos días. Ahora, los sacerdotes no tenían nada que andar haciendo en la batalla, pero cuando los ancianos mandaron a llamar a los sacerdotes, no tuvieron ningún sentido común, mucho menos buscaron al Señor para preguntarle, ¿llevamos el arca del pacto a la guerra o no la llevamos? Vemos que su desobediencia y su pecado los alcanzó, y no solo eso, sino que también los filisteos se llevaron el arca del pacto de Dios. Dice, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Los que conocían esta costumbre inmediatamente pudieron entender que las noticias que este joven benjamita traía a la ciudad de Silo no eran buenas, ni eran alentadoras tampoco. Este jovencito venía con ceniza o tierra sobre su cabeza y traía sus vestidos desgarrados en señal de duelo, en señal de dolor, de tristeza, de luto, de indignación por lo que había ocurrido ese día en la batalla. 1, habían perdido la batalla. 2, habían perdido a 30,000 hombres. 3, habían matado a los sacerdotes. Y 4, se habían llevado el arca del pacto de Dios. Dice el verso 13, y cuando llegó aquí Elí, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. En pocas palabras, Elí sabía que lo que ellos habían hecho de sacar el arca del pacto del tabernáculo y llevarlo a la guerra no estaba bien, y eso no era agradable delante del Señor. Por eso él estaba afuera sentado en una silla, preocupado por lo que pudiera haber ocurrido en ese día. Dice, llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Pero ahora este grito ya no era de emoción como el primero cuando sacaron el arca. Este grito era de duelo y de tristeza por lo que había ocurrido. Dice el verso 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Recordamos que ya los ojos de
Elí, ¿verdad? Se habían cegado a causa de la edad. Estamos hablando de un hombre de 98 años. Las cataratas lo habían alcanzado, por lo cual, pues, él miraba solo sombras y escuchaba el tumulto y la gritería y el llanto de la gente, pero no entendía lo que estaba ocurriendo. Y cuando Elí, ya le leí ahí, dice el verso, y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, mira aquí nos da su edad, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Eso le impedía en realidad poner la historia junta y saber lo que había ocurrido. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Pero la peor noticia para Elí es esta, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años. La muerte de Elí ya era inevitable, la muerte de sus hijos también era inevitable, era el cumplimiento del juicio que Dios había hablado a la casa de Elí por medio del profeta y por medio de Samuel, ¿verdad? Ahora miramos que cuando el Señor le dio esta noticia a Elí, él no mostró ningún arrepentimiento, por lo cual la impresión de saber que el arca del pacto ni siquiera le impresionó la muerte de sus hijos, le impresionó más que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, los cuales le hizo caer de espaldas. Estaba sentado, se levantó al oír la noticia, cayó de espaldas sobre la silla o sobre una piedra y se desnucó, ¿verdad? Dice también, leímos ahí que Elí era un hombre pesado, por mucho tiempo, ¿verdad? Se habían estado lucrando de la religión, ¿verdad? Así es que era un hombre grueso, era un hombre pesado, y a sus 98 años no tenía la agilidad ni la capacidad para amortiguar ese golpe, por lo cual se desnucó y murió también en aquel día. Sus dos hijos, ¿verdad? Dios le había dicho que sus hijos morirían en la plena edad del apogeo, en la virilidad, ¿verdad? Cuando ellos estuvieran en lo mejor de su edad y unos jóvenes saludables, era que ellos iban a morir. Y vemos aquí a Ofni, que apenas estaba creando a su familia, apenas iba a ser un padre de familia, cuando la muerte también lo alcanzó, conforme a la palabra del Señor. Y Jehová, dice su palabra, no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Como Él las habló, así las cumplió. Ahora no creamos nosotros que todo lo que no está aquí escrito en la palabra del Señor no se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo lo que aquí está escrito se cumplirá, así como se cumplió para la casa de Elí, así también todo esto se cumplirá para este siglo también, para las generaciones, ¿verdad?, de estos tiempos. Dice el verso 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento en su séptimo, octavo o noveno mes, ya cerquitas para el alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente, ¿verdad? La manera de parir de aquellos tiempos, ¿verdad? No era como nosotros, ahora nos tienen los estribos y todas las comodidades.
era simple y sencillamente ponerse sobre sus rodillas y esperar, ¿verdad?, los dolores de parto y el alumbramiento. Al oír que su suegro había muerto, que su esposo había muerto, que el arca del pacto había sido tomada, le vino un parto, ¿verdad?, prematuro, o comenzó a tener a su bebé antes de tiempo, en pocas palabras. La impresión le ocasionó ese parto prematuro. Le comenzaron los dolores, dice el verso 20, y al tiempo que moría, dése cuenta que este parto le ocasionó a ella también la muerte. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. La condición de esta muchacha era grave. Podemos pensar en un sinnúmero de cosas que pudieron ir mal en su parto. Podemos hablar de una hemorragia, podemos hablar de preeclampsia, o en fin, ¿verdad?, de desprendimiento de placenta. No lo sabemos. Lo cierto es que durante el parto, ¿verdad?, o al dar su hijo a luz, ella moría. Pero la partera, obviamente, quisieron animarla diciéndole: has tenido un hijo varón. Sabemos que era algo desafortunado para las mujeres en esos días tener hijas, tener niñas. La están tratando de reanimar diciéndole: has tenido un hijo varón, pero ya ella estaba tan mal que ni siquiera se dio por entendida si era niño o era niña, ¿verdad? Le daba lo mismo. Dijo pues, el 21 dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. En aquellos días era el privilegio de la mamá ponerle el nombre al bebé, al niño, basado en una circunstancia o en una situación. En este caso, la mamá alcanzó a pronunciar el nombre de su hijo llamándole Icabod, que literalmente quiere decir no hay gloria, sin gloria. En aquel momento en que el arca del pacto fue tomada, también fue arrancada la gloria de Dios de entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso ella le está mencionando a su hijo Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod. Icabod era lo que ella pronunciaba, y ese es el nombre que se le dio a su hijo, un nombre que hasta cierto modo representa juicio. El juicio para el pueblo de Israel por haber profanado el altar de Dios, el templo de Dios, los atrios de Dios, con el pecado de los hijos de Elí, las ofrendas que se quemaban en el altar, y ahora el arca del pacto, haberla sacado como un amuleto de suerte para poder ganarle a los filisteos. Y miramos, ¿verdad?, que todo se les volteó al revés al pueblo de Israel. Ahora, Icabod es una palabra de juicio, una palabra que debería de estar en la puerta de muchas iglesias, donde ya la gloria de Dios también se ha ido, donde solamente miramos el programa de los hombres, ya no el programa del Espíritu Santo o la dirección del Espíritu Santo. Icabod, traspasada es la gloria de Jehová. Más adelante vamos a mirar que el profeta Ezequiel mira en una visión aquel día en que la gloria de Jehová abandona el templo, gloria al Señor. Pero aquí, al llevarse el arca del pacto, también la gloria del Señor fue traspasada.
Que así nos ayude el Señor, que estas historias nos ayuden a ser más reverente con las cosas de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios que no mora en medio del pecado. Ya lo vamos a mirar en el siguiente capítulo, que Dios es santo, santo y 3 veces santo, digno de nuestra adoración y de nuestro respeto. Ojalá y que esta palabra nos ayude a enamorarnos más del Señor y a ser más reverentes en la casa de Dios y en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, tremenda historia hemos leído en esta mañana de tu palabra, maravilloso Dios. Oh Padre Santo, permita que su palabra, Señor del cielo, resbale de nuestros oídos a nuestro corazón, Señor mío y Dios mío, y que podamos sentir ese celo santo, Señor del cielo, de querer agradarte a ti cada día más, maravilloso Dios. Gracias porque nos has recordado en esta mañana que tú eres un Dios santo, maravilloso Dios. Un Dios que espera santidad de parte de nosotros, Señor del cielo. Dice tu palabra que el que se ha limpiado se limpie más, el que se ha purificado se siga purificando más a través de tu Santo Espíritu, maravilloso Dios. Encomendamos esta semana a ti, Señor del cielo, para que seas tú el que nos ayude a caminar en integridad, en santidad y en rectitud para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.